Sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Texcoco, desarrollan el programa de difusión de la cultura jurídica 2024. En este marco se desarrollará la conferencia titulada Reformas al Código de Comercio en materia mercantil. Nos honra con su presencia para la disertación de este tema el doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Judicial del Estado de México, a quien damos una cordial bienvenida. Hola, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es para su servidor un privilegio el estar con ustedes agradeciendo al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, don Ricardo Sodi Cuellar, y al señor doctor don Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial, la generosidad para permitirme dialogar con ustedes algunos de los aspectos que se generaron con motivo de la reforma que se generó el 25 de enero del año 2017 para que de esas generalidades veamos qué aplicabilidad y qué eficacia han tenido a la fecha. Iniciaremos con establecer que hubo una reforma al artículo 1061, fracción quinta del Código de Comercio. En esencia, esa adecuación que se hace al Código de Comercio va vinculada con el informar sobre el Registro Federal de Contribuyentes, el CURP, y la identificación oficial por lo que respecta a las partes en conflicto, a las partes en controversia. Desde su inicio hubo algunas reflexiones y algunas críticas. Las críticas, en esencia, fueron si estaban vinculados a la exhibición de documentos. La falta de exhibición de esos documentos generaría una preclusión procesal y pérdida para exhibirlos posteriormente. En ese contexto, pues se ironizó, pues no los exhibo para que tenga esa sanción procesal. Sin embargo, no era tan sencillo el eliminar esa estructura, toda vez que la fracción segunda del artículo 1378, cuando se da el señalamiento de los requisitos de un escrito de demanda y la presentación por la parte actora, ya sea con el nombre completo, es decir, nombre y apellidos de la persona física, y tomando en consideración a las sociedades mercantiles la razón social y la denominación, también se nos requiere para que se dé la información sobre el RFC, sobre el CURP, y se agrega sobre la clave de identificación. Con ese contexto, algunos con justa razón también manejaron su reflexión en cuanto a decir, oigan, y el artículo 16 constitucional, en su párrafo segundo, ¿no se estará vulnerando? Toda vez que en dicho precepto constitucional se nos hace saber, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. En esencia, en la estructura mercantil no se aprecia que se dé alguno
de estos supuestos, lo cual nos obliga a meditar por qué se solicitó ese requisito. Y aquí, cuando ya puedo dar los datos y no exhibir documentos, teníamos que considerar cuando en prestaciones económicas la parte actora se le entregaban sumas de dinero más sus accesorios, como eran los intereses y demás prestaciones que se hubieran reclamado, es un ingreso que tiene el acreedor y se cuestionaba si lo declaraban o no lo declaraban y en esencia muchas sumas de dinero dejaban de declararse que había una evasión fiscal. Por ende, la reforma se vinculó a un tratamiento de índole fiscal. Adicionalmente, aquí su servidor, en protección a los derechos de tercero, considero que no era mala la proyección, toda vez de que podía presentarse lavado de dinero, podía presentarse presiones hacia personas físicas para simulación de procesos y eliminarle sumas de dinero. Surge el 25 de enero la reforma, pero le es aplicable al juicio ordinario mercantil. ¿Por qué? Porque la reforma del 25 de enero del 2017 es cuando surge el artículo 1378 y dentro de este precepto el tratamiento de estos requisitos. Sin embargo, no obstante que era una proyección de protección, en su esencia no fue afortunada la estructura, toda vez que la reforma con el devenir del tiempo tendría una eficacia trascendente. Al 25 de enero del 2020 se regula que para efectos del juicio oral mercantil, de conformidad con el contenido del artículo 1390 bis del Código de Comercio, será materia de oralidad mercantil sin limitación de cuantía. Y adicionalmente, dentro de los requisitos del escrito de demanda, en lo preceptuado en el artículo 1390 bis 11 fracción segunda, no se requiere para el juicio oral mercantil ni el RFC, ni el CUR, ni la identificación y por ende se pierde esa reforma que solamente se vinculó de 2017 a 2020 para los casos del juicio ordinario mercantil. Así las cosas, después de ese tratamiento que se dio al 1061 fracción quinta, hubo un segundo señalamiento. Este fue para el artículo 1068 bis del Código de Comercio. Se trata de establecer cómo debe de generarse un emplazamiento. Para ello, en dicho precepto se copian los lineamientos previstos en el artículo 1390 bis 15 del Código de Comercio que regulaba para el juicio oral mercantil. He de hacerles notar que dentro de su sistemática jurídica tiene cierta deficiencia. ¿En qué consiste esa cierta deficiencia? En lo siguiente, que se señala que para efectos del emplazamiento se deberá de verificar, se deberá de realizar con el interesado, representante, mandatario, procurador. Entonces, la esencia de ese emplazamiento es para estos sujetos. ¿Por qué?
porque les vamos a hacer saber la existencia de un juicio en su contra al demandado y el plazo que se tiene para producir la contestación a la demanda. Sin embargo, de la redacción del precepto, que ya trae esa deficiencia en el oral mercantil, en la parte final del primer párrafo y en la segunda, nos hacen saber que no necesariamente va a ser con el interesado representante, mandatario, procurador. Nos hacen saber que con la persona que encontremos en el domicilio del demandado, cerciorado ese fedatario público, que verdaderamente es su domicilio. Y ya cerciorado que es su domicilio, se encuentra el trabajador, la doméstica, auxiliar de casa. Con ellos puede entender la diligencia. ¿Qué sucede? Se trató de evitar y un mecanismo de que si no se encontraba el interesado representante, mandatario, procurador, se dejaba un citatorio. Y al dejar ese citatorio, si regresaba el fedatario público y no se encontraba, entonces era cuando se entendía con la persona que se encontrara en ese domicilio. Pero en algunos lugares se hacía una práctica inadecuada de que realmente no dejaban el citatorio, sino se entendía de inmediato la diligencia y se señalaba que con una fecha anterior se había dejado dicho citatorio. Por economía procesal se elimina, pero lo único de que se tendría que desarrollar es, y de no encontrarse estos presentes, ya voy a la segunda fase y lo hago con quien se encuentra en ese domicilio. Seguramente con el devenir del tiempo van a hacer ese ajuste a la redacción del 1068 bis y también del 1390 bis 15, ambos del Código de Comercio. Más adelante fue prudente el legislador en el contenido del artículo 1076 del Código de Comercio, que era omiso el legislador en cuanto a la figura de la caducidad. En esa figura de la caducidad, ¿qué se presentaba? No habían reglas en cuanto a la caducidad en segunda instancia y la caducidad respecto de los incidentes. Se hace una regulación adecuada y nos maneja caducidad de instancia en términos del 1076, 120 días hábiles sin impulso procesal, las cosas vuelven a su estado original. En un segundo lugar, tomando en consideración para los casos de recurso de apelación que se dejaba de continuar la tramitación procesal en segunda instancia, que estableció el legislador, que si había falta de impulso procesal dentro de un lapso de 60 días hábiles, también generaría caducidad, y el efecto es que las cosas le dieran firmeza a la sentencia dictada en primera instancia. De inmediato tenemos a los críticos a cualquier ámbito procesal y con justa razón establecieron, oiga, pero en materia oral mercantil no existen recursos ordinarios y por ende no se presentaría la caducidad en segunda instancia, lo cual es cierto, pero dejaron de observar el contenido del artículo 1121, párrafo segundo del Código de Comercio, cuando se pudiera llegar a presentar una prórroga en razón de grado y que por el estudio de una incompetencia estaba ante el superior y las partes se pusieran de acuerdo, ahí sí va con las reglas de segunda instancia y la caducidad sería de 60 días. Más adelante también se pudo observar
qué sucedía con los incidentes. Dentro de estos incidentes se da un lapso de 30 días y si no se da impulso procesal dentro de los mismos, caducidad y su efecto, puede que tuviera razón en el incidente, pero al dejarlo de impulsar, precluye el derecho de su formulación y como consecuencia ya no se tiene por tramitado el incidente y adicionalmente es uno de los casos de sanción procesal en costas judiciales. Entonces, fue benéfico el que se hiciera esa aclaración en cuanto a la forma en que se podía presentar la caducidad. Hecho esto, he de hacerles notar que surgió también la reflexión en cuanto al artículo 1079, fracción quinta del Código de Comercio, en cuanto a la ejecución de las sentencias, en donde se hace una precisión para el ejecutivo mercantil y para el oral mercantil que deberá haber una ejecución de la sentencia dentro de un lapso de 3 años. ¿Con qué salvedad? De que a diferencia de la caducidad, que puede ser de oficio o a petición de parte interesada, en el tratamiento de la inejecución tiene que ser a petición de parte. Y es así que si no se interesaron en 3 años y no hubo ningún impulso procesal dentro de ese lapso en los juicios ejecutivos y orales mercantiles, se puede decir, ya no es ejecutable esa sentencia. Pero si no se dice nada y se llega a ejecutar como no es de oficio, sino a petición de parte, podrá hacerse ejecutable. Ahí ver la variable que si surgió el lapso, tiene que ser a petición de parte interesada. Así las cosas, seguimos avanzando con otra estructura jurídica, que es la relativa a la litispendencia. La litispendencia, cuando no hay una identidad de partes, de vía, de instancia, de causa a pedir, en otras palabras, dos juicios idénticos o similares, ¿qué va a acontecer? Necesitamos ver qué juez emplazó primero. ¿Por qué tenemos que resolver la litispendencia? Para evitar multiplicidad de procesos y el riesgo de sentencias contrarias o contradictorias. Así, les hago notar que el legislador estableció: conocerá el juez que emplazó primero, que previene del conocimiento del negocio por el efecto del emplazamiento, y la nota importante: ya no va a haber acumulación en la litispendencia. Ahí el segundo de los procesos se sobresee, deja de tener eficacia. Y en un segundo lugar, esta excepción no se da por separado, porque aun cuando tenga tramitación con las reglas de los incidentes, ¿qué sucede? De conformidad con la reforma al artículo 1350 del Código de Comercio, los incidentes se llevarán en la misma pieza de auto, es decir, dentro de la estructura del juicio principal. Es así como eliminamos al segundo de los procesos. Obvio, esto no va a proceder en la caducidad, en la convexidad, perdón, en virtud de que ahí hay diferencia de la causa a pedir y tenemos que estudiar ambas causas de pedir. Sucede después de que era necesario el revisar
lo relativo a el tratamiento de la aclaración de la sentencia. Mire, en la aclaración de la sentencia, antes de la reforma del 25 de enero del 2017, se regulaba con la estructura de un recurso. Al regularse con la estructura de un recurso, ¿cuál fue la problemática que de inmediato se suscitó? De que en el contenido del artículo 1390 bis del Código de Comercio se regula que no admitirá ningún recurso ordinario, lo cual implicaba que no podía realizarse aclaración de sentencia. Y en dicho artículo 1390 bis se disfrazó con una regularización de la tramitación procesal. ¿Qué hace el legislador el 25 de enero del 2017? Pues se establece lo siguiente. Regula el contenido de los artículos 1331, 1332 y 1333 del Código de Comercio como reglas generales para los juicios mercantiles sin tocar el oral mercantil por tener su propia regulación. Y entonces, en primer lugar, reconoce que la aclaración de sentencia puede ser contra las sentencias dictadas en primera instancia y en segunda instancia. También reconoce que la aclaración de sentencia procederá respecto de las sentencias interlocutorias. Hecho esto, tomando en consideración que va vinculado fundamentalmente a los juicios en los cuales se admite recurso de apelación, hace saber tiempo para la interposición de la aclaración de la sentencia, da un lapso de 3 días. Dentro de este lapso de 3 días se hacen las expresiones correspondientes y ya el juzgador determinará sobre su procedencia o improcedencia de dicha aclaración. Pero mientras tanto, ¿qué hace? Va a generar una interrupción del recurso de apelación y resuelta la aclaración de sentencia, empieza el cómputo nuevamente para la interposición del recurso de apelación. Diferencia, que fue muy buena esta reforma, de la aclaración de sentencia. Ya no es recurso, ya nos dice sobre qué procede y además su tramitación procesal. De eso es contenido los artículos 1331, 1332 y 1333 del Código de Comercio. Pero en el tratamiento de la oralidad mercantil, como no admitía recurso ordinario y todavía no se había eliminado de la parte general del Código de Comercio ese tratamiento que fuera recurso, hizo adecuaciones de 1390 bis como mera estructura de regularización, pero adicionalmente con la reforma del 25 de enero del 2017 ya da una regulación a la aclaración de sentencia. Esa regularización que se genera en el tratamiento de la aclaración de sentencia nos las vincula en 1390 bis 39, en donde nos establece, ¿sabes qué? Emitida la sentencia, tanto te informé cuáles eran los considerandos y te leí los puntos resolutivos, te voy a dar una copia para cada una de las partes para que dentro de un lapso de 60 minutos puedan solicitar aclaración de sentencia si lo consideran pertinente.
¿Cuál es la problemática de la regulación que se da en materia oral mercantil? 60 minutos, pero no dice para cada una de las partes como máximo, sino dice 60 minutos para la aclaración. ¿Qué sucede si una de las partes hace uso de la palabra durante 55 minutos y después la otra le vamos a dar exclusivamente 5 minutos para aclaración de sentencia? Ahí habrá que pedirle al legislador que también haga un efecto de ajuste en cuanto a la aclaración de sentencia. Pero no solamente ello, hay algo importante. Me van a entregar una copia de la sentencia para que pueda leer la misma y al leer la misma pueda hacer mi aclaración. Estupendo. ¿Cuánto tiempo tengo para leer? Y de a partir de esa lectura empieza el plazo de 60 minutos o desde que se pone a mi disposición en forma escrita esa sentencia. Y adicionalmente me está entregando una copia de la sentencia. ¿Me la van a dar gratis? Y si me la dan gratis, entonces a cargo del tribunal el costo de las copias, porque tenemos el artículo 1390 bis 29 que me dicen que se tienen que pagar derechos sobre las copias que se llegaran a entregar. Entonces, nuevamente, ajusta la legislación para revisar lo relativo a las copias. Veo muy difícil que ya después que paso los 60 minutos, págame los derechos o regrésame la copia. Pues no sería lo obvio, no sería lo correcto, y entonces estamos entendiendo que serán a cargo del tribunal dichas copias. Ya teniendo ese tratamiento de la aclaración de sentencias 1331, 1332, 1333 y en el oral mercantil en 1390 bis y adicionalmente en 1390 bis 39, nos permite avanzar en algo que debió haber sido positivo, que debió en un momento dado haberse desarrollado en forma adecuada. ¿Y qué creen que pasó? Por fin se regula en Código de Comercio requisitos del escrito de demanda en su parte general. Van a decir, pues, qué bueno, sí, qué bueno. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo el legislador para después poder validar hasta dónde alcanzó la reforma y si no tuvo una repercusión en su manejo legislativo. El artículo 1378 del Código de Comercio, en términos generales, copia la redacción del escrito de demanda que ya regulaba el juicio oral mercantil en el artículo 1390 bis 11. Pero estableció algunas diferencias que hasta este momento nos hacen cuestionar su regulación, si fue congruente y si fue adecuada. Veamos en qué consiste. Resulta ser que en el artículo 1378 del Código de Comercio se nos hace saber que en su fracción primera tenemos el tribunal ante el cual se promueve, igual en los dos, pero en la fracción segunda nos señalan nombre y apellidos del actor. Era más fácil, nombre completo del actor, pero ese nombre y apellidos del actor, y si tiene un apellido, pues ya tengo problema. Después nos manejan denominación, razón social, tomando en consideración esas expresiones que surjan de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de que no todas las personas morales van a ser identificadas bajo una denominación o una razón social. Pero está en ambas legislaciones y eso no es lo importante.
Lo importante es que aquí en la fracción segunda se establece el identificar el Registro Federal de Contribuyentes y nos cambian y nos dicen en un momento dado en cuanto a la identificación que debe de tener el escrito de demanda, la clave. ¿Cuál sería la clave? Había un proyecto que íbamos a tener todos una clave desde el momento de nuestro nacimiento, no se dio. Entonces tenemos que integrar o asimilar y lo que es el folio del INE lo están aplicando como cumplimiento del requisito. ¿Qué problema suscita? Oiga, y si no tengo registro federal de contribuyentes, ¿qué hago? Bueno, entonces, para las personas físicas, manifiéstamelo bajo protesta de decir verdad para que no te prevenga tu escrito de demanda y le pueda dar admisibilidad. Oiga, y si no tengo CURP, nuevamente reflexión. Si no tienes CURP, ¿cuál es el problema? La mente. ¿Quién de nosotros realmente no tendrá ese registro de población? Para sacar adelante ese requisito, se justifica que hay extranjeros que no tendrían ese registro y es por ello que se valida. Pero para evitar la prevención en base al párrafo final del artículo 1380, nos hacen saber lo siguiente. Fíjense qué interesante. Nos hacen saber que manifestemos bajo protesta de decir verdad personas físicas que no tenemos obligación de cumplir con esos requisitos. Quedó complicado, pero al fin y al cabo se les dio una salida. Pero ese requisito que generamos en la reforma del 2017 fue válido, porque las cuantías en el juicio oral se irían dando de 2017 a 2020 y después se hicieron un ajuste en marzo de 2018 y finalmente llegamos al 25 de enero del 2020 y ahí ya es con la expresión del 1390 bis sin limitación de cuantía y se minimiza la causa por la cual se generó ese requisito, porque mucho del oral mercantil ya no lo vamos a desarrollar en cuanto a la cuantía del negocio. Y adicionalmente nos dicen, y los juicios especiales se aplicarán sus propias reglas. Pero se dio esa estructura. Y seguimos con la redacción del artículo 1378, viene la legitimación pasiva, después la narrativa de la causa de pedir, el objeto u objetos que se reclaman, el manejo de los hechos, precisando los documentos y al precisar los documentos con justa razón, porque la litis se va a presentar con relación a los hechos, no con relación a los documentos, porque los documentos pueden ser materia de objeción o impugnación, pero no de fijación de litis. Por eso el legislador prudentemente precísame los documentos públicos y privados que nos permite comentar. 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se les olvidó esa palabra de precisar los documentos y se fueron con la finta de la exhibición de documentos, que ese sí la contempla correctamente la fracción octava, el artículo 1378 y el 1390 bis 11. Cuidado, habrá que hacer ajustes todavía antes de que todos estén preparados para que le demos eficacia, porque la vigencia se dio desde el momento de su publicación. Y en la Comisión de Justicia están puntuales para seguir revisando esos aspectos, esos detalles que le den una congruencia.
no es el tema, ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero hay mucho que platicar al respecto. Valga un ejemplo, oiga, es derecho de familia. Y como es derecho de familia, es sano que podamos variar la litis. Entonces modificamos la litis cerrada y la convertimos en una litis abierta. Y dentro de esto, dejaremos en igualdad procesal a las partes, no se pierdan reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se generará como supletorio, ya con adecuación al 1054 y 1063 del Código de Comercio, al ámbito mercantil. Pero sigamos con ese escrito de demanda y que nos permite bromear. Bromear, ¿por qué? Es malo copiar, porque puede tener una connotación diferente. Y así fue en el oral mercantil, en cuanto al ofrecimiento de los medios de prueba, con la demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención vista con las excepciones, es correcto. Pero en el ámbito de un escrito de demanda que me lo trasladan al ordinario mercantil, en donde me hacen saber que debo de ofrecer mis medios de prueba, me obliga a meditar. En esos medios de prueba del ordinario mercantil, adicionalmente a su ofrecimiento, le deberé de dar cumplimiento al artículo 1198 del Código de Comercio y en cada uno de los medios de prueba establecer qué hechos quedarán acreditados, cómo quedan demostrados esos hechos, porque si no, idealmente me dicen que es materia de desechamiento. Entonces, ya no está armonizando con la propia legislación que los vinculaba a puntos controvertidos. Pero pensemos que cumplimos con esa formalidad y que validemos el ordinario mercantil para hacerlo congruente con el oral mercantil, porque en el oral mercantil sí me establece el legislador cuando ofrezco los medios de prueba en términos del 1390 bis 11 en su fracción octava, que le debo de dar cumplimiento al 1390 bis 13, en donde he dicho que hechos quedaron demostrados, que acreditaré con esos medios de convicción que me sirven de repente para algunas de las conductas procesales con relación a los medios de prueba. Y ahí los tenemos a los dos medio complicados, pero que pudiéramos decir con una adecuación de norma. Pero ya estábamos contentos que habiendo copiado del oral, así se aplicara en el ordinario. Y tengo que decirles que hubo un problema grave. ¿Cuál creen que fue el problema grave? Que la tramitación procesal del ordinario es diferente a la del oral mercantil y al ser diferente tenemos que ir viendo sus propias fases. En el ordinario, general la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, hay una nivelación procesal y al existir esa nivelación procesal se dejó vigente el artículo 1383 del Código de Comercio. Ustedes me preguntarían, ¿cuál es el problema? Que ahí se regula que a petición de parte o de oficio se deberá de abrir una dilación probatoria que no deberá exceder de 40 días. Y si no se señala un plazo
para ofrecimiento de prueba se entenderá en dicha dilación probatoria los primeros 10 días y los 30 restantes para admisión, preparación y desahogo, independientemente del manejo de los plazos extraordinarios de prueba y los plazos para concluir los medios de prueba. ¿Qué consecuencia observamos? Van a haber dos momentos para ofrecimiento de los medios de prueba. Y lo complicamos si en el segundo momento quiero argumentar respecto de los documentos. ¿Por qué? Oye, espérame, estos documentos, independiente de demanda de contestación, son posteriores, o sea, no anteriores, me das esa viabilidad. ¿Y qué hago con el 1061 del Código de Comercio? ¿Sigo aplicando su regla o bien doy esa doble opción para el tratamiento de los medios de prueba? A juicio de su servidor en el ámbito documental, se tiene que seguir respetando el contenido del artículo 1061 del Código de Comercio. Y adicionalmente, pues en ese ámbito documental, a demanda, contestación, reconvención, salvo las peculiaridades que pueden llegarse a presentar. Ya teniendo esa congruencia, nos obliga a ver un poquito de qué sucedió en el oral mercantil. Ahí se hace una aplicación interesante. Ya se dice será sin limitación de cuantía y sabemos que hasta 25 de enero del 2020 ya se hizo accesible el cumplimiento de la norma 1390 bis. Adicionalmente, ya sabemos que de igual manera no habrá recursos ordinarios y en cuanto a aclaración y regularización de la tramitación procesal, ya aplicamos reglas del propio 1390 bis y del 1390 bis 39. Vimos aparentemente una situación lógica, pero el legislador, a su vez, ¿qué hace? Tengo que respetar las tramitaciones procesales especializadas. Y al respetar esas tramitaciones procesales especializadas, ¿qué tengo que hacer? Déjalas con su propia tramitación. Perfecto. Y por lo que respecta a asuntos de cuantía indeterminada, estos no serán oral mercantil. Estos serán materia de un ordinario, en virtud que los de cuantía indeterminada se le es aplicable el recurso de apelación en términos de los artículos 1339 y 1340 del propio Código de Comercio. Entonces dijimos, bueno, ya más o menos sabemos qué será un oral y qué será un ordinario. Pero de repente nos dicen, si la causa de pedir de la misma no se desprende una cuantía, vamos a ver si es una acción personal y si del objeto determinamos a cuánto asciende el monto para saber el monto de lo reclamado. ¿Qué acontece? Se aplica para efectos competenciales en razón de la cuantía y respetando la ley orgánica de cada entidad federativa o se aplica la vía para hacerlo oral mercantil. La esencia desde el punto de vista de sus servidores que va a la cuantía por competencia, esencialmente para saberlo conforme a ley orgánica si hay entidades federativas todavía de menores, municipales, mixtos, y en estos saber los montos para conocimiento, pero que en realidad siguen siendo cuantía indeterminada por la causa de pedir y que deberán ser ordinarios. Pero como su servidor no es el legislador ni el intérprete desde el ámbito federal, dejo nada más que estudie la diferencia del límite de competencia en razón de cuantía en ley orgánica y la vía oral mercantil, que serían estructuras diferentes. Me empieza a ganar el tiempo y cuando son estas charlas tan agradables y máxime que siempre abuso de la generosidad
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de la Escuela Judicial, que les diré que soy un enamorado de la misma, que presumo que desde hace muchos ayeres, con el magistrado Colón, con el magistrado Luis Miranda, Abel Villicaña, tantos de ellos, José Castillo, Sergio Medina, Baruch, y ahora el señor presidente, se ha ido viendo cómo cuidan la capacitación, la actualización y que en todo momento seamos órgano trascendente. Y previo a concluir con un elemento oral que difiere del ordinario mercantil, decirles, si hay alguien que se preocupó de la actualización y de la operatividad del oral mercantil desde el año 2011 fue el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con todas y cada una de las proyecciones, mecanismos que se fueron dando. Pero para concluir y dejar una reflexión a ustedes, les diré por qué si se reformó el 25 de enero del 2017 tanto el ámbito ordinario como el oral, en el ordinario, en el artículo 1378, para la reconvención dan 9 días y para la contestación a la demanda en el juicio originario, 15 días, donde hay la igualdad procesal. No habían visto que en el oral se corrigió de 5 a 9 días para que fueran 9 días para contestar y 9 días para contestar la reconvención por igualdad procesal. Entonces, no se justifica que no se hubieran ajustado en esa reforma. Pero siendo del mismo día, les preguntaría si hay una reconvención en el ámbito oral mercantil, permite prevenir la demanda reconvencional y los efectos de esa prevención en términos del artículo 1390 bis 18. Y en cambio, en el 1378 del Código de Comercio, ni siquiera se acordaron de poder prevenir un escrito de demanda reconvencional. Ratifico mi agradecimiento, mi reconocimiento al señor doctor don Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial, al señor doctor magistrado y presidente del tribunal, don Ricardo Sodi Cuellar, y a todos ustedes siempre cuidadosos de estarse actualizando. ¿Por qué? Porque nos permitirá darle a cada quien lo que le corresponda, generando tanto una justicia como una equidad. Muchas gracias. Tengan una excelente tarde. Se despide un académico más, pero enamorado de la impartición de justicia, su servidor y amigo Fabián Mondragón Pedrero. Que tengan una linda tarde. Cuídense.